Permítanme hacer una reflexión. Normalmente ustedes han sido testigos que mis intervenciones son cortas y puntuales, pero creo que esta ocasión amerita extenderme un poco en la intervención que voy a hacer, señalando en principio que, como ya había dicho, agradezco mucho la apertura del magistrado ponente en torno a buscar un proyecto que conciliara posiciones. No obstante, creo que ha sido complicado por lo que aquí está en juego en torno al tema que se nos presenta y que es objeto de impugnación por parte de los partidos Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Morena. Y quisiera un poco explicar cuál es la problemática, dónde está el punto nodal de algunas cuestiones que aquí se nos presentan en torno al acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban diversas modificaciones al reglamento de elecciones y particularmente en lo que toca, que es el punto nodal del proyecto, al tema del escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla a través de una revisión previa de urnas para colocar correctamente las boletas depositadas en urnas incorrectas. Básicamente señalaría a grosso modo lo que aquí está la finalidad del acuerdo del INE que fue impugnado. Es una apertura preliminar de paquetes para acelerar resultados, el poder anunciar resultados preliminares. Y evidentemente el planteamiento pues suena plausible y suena, digamos, partiría de un planteamiento de buena fe por parte de la autoridad electoral de dar a conocer a la ciudadanía lo antes posible los resultados electorales, particularmente, por supuesto, de cara al 1 de julio, la elección presidencial, dicho resultado. Sin embargo, ¿qué veo que es lo que está aquí y qué creo que es el punto nodal que tenemos que analizar? Sí, nuevamente, como en algunas ocasiones ya hemos venido sosteniendo en esta sala superior, sí, dicha facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral entra dentro de los parámetros de la legalidad y constitucionalidad o excede los mismos. Quisiera empezar, y perdónenme que recurra a textos, al texto legal puntual de varios artículos, señalando que el apartado B, el párrafo quinto, apartado B de la Constitución Política, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice expresamente, vinculado con este tema, que los escrutinios y cómputos se tendrán que dar en términos que señala la ley. La pregunta aquí es si el reglamento está interpretando alguna cuestión distinta a la que dice la ley, si está completando alguna cuestión que hubo alguna laguna jurídica de la ley, o si por el contrario está modificando lo que dice la ley. Y insisto, recurro y tengo que recurrir al texto íntegro de la ley, porque dentro del capítulo de escrutinio y cómputo de las casillas, dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, empieza el artículo 87 diciendo: una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla. Posteriormente, el artículo 289 de dicho ordenamiento dice: el escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente: del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores, de diputados y de consulta popular. En el caso de que hubiera
casilla única en las elecciones concurrentes en forma simultánea a los cómputos que se refiere el párrafo anterior. Se realizará el cómputo local en el orden siguiente: gobernador o jefe de gobierno, diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa y de ayuntamientos o titulares de los órganos políticos administrativos del Distrito Federal. El artículo subsecuente, el artículo 290, nos señala que el escrutinio y cómputo de cada elección federal y en caso de casillas únicas, que es, abro un paréntesis para decir que serán una gran cantidad de casillas en este proceso electoral 2018 por la cantidad de elecciones concurrentes que hay en diversos estados de la República, y por eso cito y subrayo que el artículo 290 dice: y casillas únicas en cada elección federal y local se realizarán conforme a las reglas siguientes. El secretario de la mesa directiva de casilla contará con las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de 2 rayas diagonales con tinta, la guardará en sobre especial, el cual quedará cerrado, y anotará en el exterior de la misma el número de boletas que se contienen en él. El primer escrutador contará en 2 ocasiones el número de ciudadanos que aparezcan que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando en su caso el número de electores que votarán por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal. El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna. Los 2 escrutadores, bajo la supervisión del presidente, calificarán las boletas para determinar: 1, el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, y 2, el número de votos que sean nulos. El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, las que, una vez verificado por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en la respectiva acta de escrutinio y cómputo de cada elección. Tratándose de partidos coaligados, si aparecieren cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Siguiente artículo. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las siguientes reglas. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo inmediato anterior. Se contará como voto nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. Subsiguiente artículo. Si se encontrasen boletas en una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se computarán en la elección respectiva. Siguiente artículo. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá por lo menos el número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato, el número total de boletas sobrantes que fueron inutilizadas, el número de votos nulos, el número de representantes de partido que votaron en las casillas sin estar en el listado nominal de electores, una relación de los incidentes suscitada, si lo hubiere, y la relación de escrutinio de protesta, de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes al término del escrutinio y cómputo. En todo caso, se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el Consejo General. En ningún caso se sumarán los votos nulos, las boletas sobrantes que fueran inutilizadas. Los funcionarios de la mesa directiva de casilla, en auxilio con los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.
Subsiguiente artículo. Concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones, subrayo todas las votaciones, se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar sin excepción todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la casilla. Los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en las actas. Artículo subsiguiente. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación siguiente: un ejemplar del acta de la jornada electoral, un ejemplar del acta final del escrutinio y cómputo y los escritos de protesta que hubieran recibido. Se remitirán también en sobres por separado las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección. La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearen hacerlo. La denominación del expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado en las actas y los escritos de protesta referido en el párrafo primero del artículo. Ya voy a terminar. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, recabando el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados preliminares. Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo cuarto del artículo anterior, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar de acta en que se contengan los resultados de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones para su entrega al presidente del Consejo Distrital correspondiente. Último artículo. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes de las mesas directivas de casilla fijarán avisos en lugar visible del exterior de la misma con los resultados de cada una de las elecciones, los que serán firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo. Leo este engorroso conjunto de artículos porque lo que yo advierto es que si en algún lugar el legislador federal fue puntual y explícito en materia electoral, fue en tratándose del apartado de escrutinio y cómputo de las casillas electorales. Y creo que se ha señalado que hace un momento decía el magistrado Rodríguez que pudo haber sido una omisión por parte del legislador en torno a la reforma que fue publicada en mayo de 2014, de no ajustar estos artículos previendo los escenarios que en el 2018, este año, en la elección federal, pudieran generarse a partir del número de urnas que en cada casilla habrá. Pero lo cierto es que eso no lo sabemos, lo que sabemos es lo que el legislador dejó establecido en dicho capítulo que les he leído. ¿Y qué considero primer punto en torno a esto? Creo que lo que se tendría que advertir o preguntar es si algo como el escrutinio y cómputo de las casillas, que finalmente tiene que ver con la validez o no del voto de los ciudadanos, es y se puede considerar una etapa fundamental del proceso electoral.
Creo que este tribunal y también la propia Constitución así lo establece como una parte, una etapa fundamental del proceso electoral, y creo que por esa sola naturaleza, inclusive si hubiera sido el legislador quien hubiera hecho alguna modificación a dichos textos que he leído, vendría siendo en contravención con la vacatio legis establecida en el artículo 105 constitucional, que prohíbe que 90 días antes del inicio del proceso electoral pudiera llegarse a ver algún tipo de modificación a una norma fundamental. Pero supongamos que dicha impedimento no existiera y entremos un poco a ver qué es lo que es decir, que dicho impedimento, que implica la reserva de ley, no existiera. Entremos un poco a ver qué es lo que podría estar en juego en torno a la propuesta que aprobó el Instituto Nacional Electoral en torno a la posibilidad de extraer urnas en un inicio del proceso que les he leído previsto en el COFIPE. Y básicamente lo que yo observo es que de la lectura íntegra del COFIPE, de la LEGIPE, lo que tenemos es que el legislador ha establecido, y no es una novedad, llevamos pues más de 21 años aplicando esa normatividad, ese procedimiento, perdón, ha establecido un momento único para la apertura de paquetes, que es precisamente una figura que incluso tiene un carácter legal, que se llama boletas extraídas de las urnas. Y la propuesta que ahora nos somete a consideración el Instituto Nacional Electoral a través de la impugnación de los partidos, a mi modo de ver, no deja de ser una manipulación y un reacomodo previo, insisto, con una buena fe de ordenar paquetes, pero que no está previsto en ley y que por lo mismo puede estar afectando o podría estar afectando una parte fundamental de la elección, que es la certeza en torno a los resultados que se generan en cada casilla. ¿Y por qué digo esto? Porque el solo reacomodo de boletas previo al escrutinio y cómputo, a mi modo de ver, le puede restar certeza al resultado electoral. Se podrá decir, bueno, esto puede tener muchas formas de garantizarlo, como ya decía el magistrado Rey Rodríguez, a través de simulacros, a través de una capacitación mucho más enfática con los funcionarios de casilla, pero creo que uno en materia legal tiene que ajustarse a las hipótesis normativas que prevé el legislador y a partir de esas poder interpretar cuáles pueden ser los escenarios posibles, no a partir de las que no se encuentran, poder señalar cuál puede ser un resultado mejor. Y aquí creo que en ese caso, insisto, a mi modo de ver, no fue un descuido del legislador lo que el no haber previsto poder hacer ese reacomodo de boletas para posteriormente pasar al conteo. ¿Por qué razón? Porque creo que lo que el legislador ha privilegiado en todo momento es que frente a una etapa, es más, ni siquiera es una etapa, un instrumento del proceso electoral, que son el programa de resultados preliminares, versus una etapa del proceso electoral, que es el escrutinio y cómputo, el legislador no ha tenido duda en cuál es el que tiene que hacer prevalecer a través de la certeza, y es precisamente blindar ese proceso. Tan es así que me parece que hoy en este país ya no es un tema, o ha dejado de ser un tema, un posible fraude en casillas o un fraude de la casilla. ¿Y qué es lo que garantiza ese fraude de la casilla, a mi modo de ver? Y permítanme ser un poco gráfico, que lo que sucede en la casilla
se da a través de un procedimiento que es el que les he leído, que es puntual, y donde participan todos y cada uno de los funcionarios que son ciudadanos que fueron electos o seleccionados aleatoriamente para estar ese día ejerciendo una función pública que es la de ser autoridad electoral. Y adicionalmente en dicho proceso están todos los representantes de los partidos políticos acreditados presenciando lo que la ciudadanía votó y cuál fue la voluntad. Y lo que acaba siendo, y por eso decía el término de ser gráfico, no es otra cosa más que una especie de necropsia donde existe un cuerpo, donde todo el mundo está viendo lo que ahí está sucediendo, donde no existe duda de alguna alteración porque existe un control y una supervisión y transparencia en torno a eso que son las urnas electorales y que es lo que se quiere saber, cuál es la verdad jurídica y material de cuál fue la voluntad expresada en las urnas. En consecuencia, lo que yo logro advertir es que dicha etapa que el legislador, insisto, fue por demás puntual, no puede ser alterada por ningún reglamento y por ningún tipo de propuesta que lo que haga es cambiar cualquiera de los orden de los puntos que ahí está previsto en la legislación. ¿Y cuál creo que es la razón detrás de esta porción normativa que obviamente que plantea el artículo 246 o los incisos del artículo 246 del reglamento? Insisto, no le quito el valor a buscar agilizar que los ciudadanos tengan esos resultados, pero sí lo que creo es que lo que a este tribunal le corresponde tutelar antes que eso es la certeza, la legalidad y también quiero decir, ¿por qué no?, la congruencia en torno a un aspecto que no es novedoso. Desde hace un año, 4 meses que esta integración se inició de la Sala Superior, hemos venido señalándole a la autoridad administrativa electoral un aspecto fundamental y es cuál es el alcance de su facultad reglamentaria en torno a cuestiones que no es que lo digamos nosotros, es que están reservadas por ley para el legislador. Y tenemos, y cito rápidamente, al menos 8 asuntos: el RAP 773-2017, el RAP 623-2017, el RAP 607-2017, el RAP 268-2017, el RAP 232-2017 y acumulados, el RAP 105-2017 y acumulados, el RAP 89-2017 y acumulados y el RAP 51-2017 y acumulados. En todos estos casos, lo que se le ha indicado a la autoridad administrativa, tratándose de propuestas reglamentarias que están contempladas en la ley o que tienen un tratamiento por el constituyente y por el legislador de reserva de ley, se le ha mandatado al Instituto Nacional Electoral que no tiene atribuciones para excederse en dichas facultades reglamentarias. Y señalo esto porque si no entendemos ese carácter de hasta dónde llegan las facultades reglamentarias de la autoridad administrativa, recurrentemente vamos a estar en cuestiones de esta naturaleza y creo que son cuestiones que de cierta manera generan mucha confusión a la ciudadanía de qué es lo que está autorizado y qué es lo que no está autorizado. Y digo esto por una cuestión tan elemental dentro de las múltiples cosas que en el propio artículo 246 del reglamento sugeriría yo, no, o yo por lo menos en lo individual no aprobaré. Tiene que ver con cuestiones esenciales, ya dije lo del escrutinio, ya dije, pero por ejemplo, con cuestiones como es el traslado de paquetes parciales, es decir,
la posibilidad que una vez concluido el escrutinio y cómputo de una votación, de una elección en particular, eso se pueda dar de manera aislada y sin que se den todos los paquetes. ¿Qué implica algo como esta propuesta? Implica, por ejemplo, que no se cumpla el mandato que ya leí de que todos los funcionarios de casilla deberán de firmar el acta de del resultado de la elección en cada casilla. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente habrá uno u otro que esté dirigiéndose a alguno de los consejos distritales, locales o federales para entregar esos votos, esos paquetes, con la finalidad de poder acelerar los resultados preliminares y los cómputos distritales. En consecuencia, me parece que lo que yo sostengo en torno a este proyecto es que no existen atribuciones para aprobar lo que se refiere con el artículo 246 del reglamento, numerales 4, 5, 6, 7 y 8, toda vez que, insisto, se afecta la certeza, la seguridad jurídica y la congruencia con nuestras propias resoluciones a partir de lo que hemos venido mandatando en torno al alcance que puede tener las facultades reglamentarias del Instituto Nacional Electoral. Y termino mi intervención con una cuestión. La pregunta se ha dicho recientemente: ¿qué sucedería si no hay resultados electorales a las 10 u 11 de la noche? Y bueno, se ha dicho que el país se podría poner en llamas. Yo haría la pregunta contraria: ¿qué sucedería en caso de no tener certeza después de las 10 y 11 de la noche? A mi modo de ver, eso es lo que a este tribunal le corresponde defender y tutelar, toda vez que ahí recae la legitimidad democrática de los próximos gobernantes. Y me parece que ese es el único incendio que este tribunal tiene que evitar. Es cuanto. Muchas gracias.